Hola a todos, en este video voy a seguir explicando un poco el desarrollo de nuestro juego del Tetris, que como pueden ver en pantalla ya tenemos un poco más de avance, que en esta ocasión se basa un poco en el diseño, que en sí ya tenemos diseñado al menos un poco de cómo será nuestro frame del juego, que como pueden ver aquí está esta cuadrícula, que es donde se colocarían las diferentes figuras, cada cuadradito. Luego tenemos el frame bueno, un cuadro donde se colocaría el puntaje que se vaya haciendo. Y de momento tenemos estos botones que pues son simplemente para las pruebas que estamos haciendo. O sea, esto no se va a quedar aquí, se va a cambiar. De todos modos, quien se encargó de realizar el diseño fue mi compañero Pedro. Entonces pueden ir a su video bueno, donde él explica cómo realizó esta cuadrícula y todas las demás cosas. También hay que mencionar que estuvimos teniendo problemas porque en sí él hizo el diseño, pero al momento de colocar botones, estos botones eh, nos dan problemas, nos marcan algunos errores que la verdad no sabemos por qué. Que por ejemplo aquí el de caer sigue funcionando perfectamente. Como pueden ver, las figuras sí se posicionan en los cuadritos, entonces aquí esto está bien hecho. Eh, bueno, aquí hay errores aún, pero eso se van a solucionar pronto. Por ejemplo, por ejemplo, esta figura ya se solucionó ese error, ya no pasa nada. En esta creo que incluso está un error, que sería aquí, miren como pueden ver, pero ya estas son cosas que se arreglarán más adelante. Uno de los errores que nos marcan, que nos dan estos botones es, por ejemplo, que nos manda el siguiente frame, pero miren lo que pasa aquí, nos marca un error que no podemos ingresar a una función y este botón se buguea, no sabemos por qué pasa esto realmente, ya que este botón no tiene nada que ver con lo demás, porque esto ya estaba y realmente no tocamos nada. Entonces, son detalles que debemos arreglar. Y esto en cuanto al diseño, porque de lo que yo me encargué fue de hacer unos cambios en la rotación de las figuras para evitar bueno, las rotaciones antes en sí como las hice, que realmente siguen así, pero ya con el cambio agregado, era que las figuras en sí rotaban en base a un núcleo, entonces ese núcleo se quedaba, por así decirlo, en su lugar, mientras que los demás cuadrados de la figura giraban a su alrededor. Entonces, ¿qué pasaba? En sí, por ejemplo, en esta figura, lo que hacía era que mientras estaba cayendo, si yo le daba a girar, de repente la rotación hacía que bajara un bloque más de lo que debería, o sea, no solo giraba, sino que también lo hacía bajar. Y eso nos podría dar errores al momento de comparar las colisiones con otras figuras o incluso cuando se llega al final. Entonces, tenía ese pequeño detalle de que, o sea, en sí no es un error, es un detalle que hacía que bajara la figura. Entonces, solucioné esto de una forma muy sencilla, la verdad, que es en sí, aquí como pueden ver en el código, en sí lo único que hice fue crear una nueva función, la función elevar, que como pueden ver, a los cuatro cuadraditos que conforman la figura les resta 30 en el eje de Y. ¿Esto qué hace? Que sube toda la figura un bloque hacia arriba. Y eso es todo, realmente. También cabe mencionar que, bueno, no asigné esta función. Bueno, esta función en sí la asigno a las funciones de rotación, pero no a todas. Ya que, por ejemplo, en el caso de esta figura, la figura 3, aquí como pueden ver lo ejecuto, pero para estas dos no es necesario, ya que esta función se encargó de nivelarlo de una manera correcta y estas dos ya no harían, ya no causarían ningún problema. Pero pueden ver que no solo tengo la función elevar, sino que también tengo una función bajar, que hace exactamente lo contrario que elevar. Hace que la figura baje un bloque entero. ¿Esto por qué lo hago? Eh, bueno, en el ejemplo de la figura 3, como pueden ver, lo asigno aquí. Aquí es donde lo asigno. ¿Por qué lo hago? Porque miren, voy a comentarlo, pero en sí, si no creaba esta función bajar, lo que pasaba era que mis figuras, bueno, en sí yo lo que hacía para probar la rotación que funcionara era hacer caer las figuras hasta abajo y aquí empezar a rotarlas. Obviamente esta, pues el cuadrado no tiene rotación, así que no hay problema, pero yo en sí miren, aquí es donde acabo de comentar la función bajar. Entonces aquí baja y aquí es donde yo empezaba a probar. Entonces ahora si la roto, no hay problema. Se recorre hacia arriba un bloque a pesar de que este antes hubiera terminado abajo. Esto es lo que solucionamos. Luego, si lo vuelvo a rotar, tampoco hay problema, se mantiene.
luego la vuelvo a girar y tampoco hay problema. El problema viene cuando volvía al punto inicial, de que se elevaba a un cuadro. Entonces ya no terminaba como estaba abajo, sino que se quedaba arriba. Entonces, cada vez que le diera a rotar, como pueden ver, la figura va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, ¿cómo solucioné esto? Pues fue gracias a la función bajar, que ya le voy a quitar el comentario para que funcione y ya no se empezaría a subir la figura. Y pues en sí, esto es lo que realicé, la forma que tuve de arreglar esos detalles, que en sí al inicio solo era el de que bajaba, pero después me surgió ese de que se subía, entonces tuve que arreglarlo de esta manera. Y en sí, pues aplicar estas dos funciones a las diferentes funciones de rotación para evitar estos problemas. Repito, no se agregó en sí a todas, por ejemplo, incluso en esta figura 4 no hay, creo que es por eso que, bueno, sí, esta es la figura que hace un momento mostré que seguía con el error, entonces como pueden ver, a esta no se le ha asignado, lo voy a hacer ahora mismo para ya luego mostrarlo corregido. Pero en sí esto es esto, miren, como pueden ver estas ya están, incluso pues esta supongo que simplemente no está porque se me pasó, pero en sí esto es lo que pasa. Y nada, es todo por ahora.